con la palabra de nuestro hermano y pastor Julio Pacheco, quien dará el mensaje Amor por la palabra de... ¿Qué más le puedo decir? Palabra de Pastor Estudio. Bueno, buenos días, amados hermanos. Tienen ustedes una labor que hacer, hermanos, orar para que el pastor, el hermano Hugo, busque preguntas más fáciles, ¿no? Para que ustedes puedan ganar los premios ahí, ¿verdad? Y la única que se quedó sin contestar era el padre de Sansón, que es Manoa. Bien, mi nombre es Julio Pacheco. Estoy agradecido al Señor y con cada uno de ustedes, pues, de compartir la palabra en esta mañana. Realmente hace tiempo que no tenía esta dicha tan grande de estar con ustedes. Creo que la última vez que había venido a predicar la palabra aquí fue para una celebración del Día de la Reforma en octubre del 2020 o 2021. Realmente no me acuerdo cuál de las dos, pero sí, esa creo que fue la última vez que pude venir. Así que estoy muy alegre de estar con ustedes. Bien, como fui anunciado, ¿verdad? Soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Comunión, ubicada también aquí en Talpa y en la colonia Tiluarque. Y también, hermanos, a partir de enero de este año, fui nombrado como el decano del Seminario para la Predicación Expositiva. Y quiero tomar unos pocos minutos, pero esto va a ser bien rápido, antes de la predicación de la palabra, para hacerles una presentación del seminario en el cual estoy. Entonces, creo que va a aparecer ahí, ¿verdad? El logo del seminario es CEPE, que significa Seminario para la Predicación Expositiva. Vamos a ver si lo encuentra, ¿verdad? La misión del CEPE, o Seminario para la Predicación Expositiva, es que CEPE existe para entrenar predicadores o pastores centrados en Cristo, ¿verdad? Cristo debe ser el centro alrededor de lo cual gira nuestra vida. Todo debe ser hecho en el nombre de Cristo. Entonces queremos entrenar predicadores centrados en Cristo que planten y pastoreen iglesias local y globalmente. Es decir, para que planten y pastoreen iglesias en Honduras, pero también más allá de nuestras fronteras. Y gracias al Señor, pues, a lo largo de la historia de CEPE hemos tenido estudiantes de toda Centroamérica, de los 5 países de Centroamérica. Hemos tenido estudiantes de Cuba, de los Estados Unidos, también de Ecuador, de Colombia y de Perú. Así que por eso decimos, para que estos pastores puedan predicar a Cristo local y globalmente. Ahora, nuestro programa, el programa del seminario, es un programa multisitio realmente. Es decir, nosotros tenemos, podemos decirlo así, 3 sitios o campus. Tenemos el sitio aquí en Honduras, al cual le llamamos CP Honduras o CPHL. Este sitio tiene la modalidad presencial, es decir, que el alumno tiene que viajar a su estar ahí 2 semanas, 8 veces al año durante 4 años. Pero también ofrece sus estudios de forma híbrida, es decir, el alumno se puede quedar en Tegucigalpa o donde sea que él viva y recibir las clases vía Zoom. Tenemos también el sitio en México, que también es presencial e híbrido, y tenemos el sitio totalmente virtual, el cual llamamos CP Online. Es una gran bendición, pero a partir del próximo año, un estudiante de CEPE Honduras puede ir y recibir sus clases en Cihuatepeque, pero también puede tomar clases vía Zoom con CEPE México. Y eso lo que logra es que el estudiante, en lugar de tomar 4 años de estudio, como dice en la descripción, en el máster en divinidades, en lugar de estar 4 años, el estudiante pueda terminar sus estudios en 2 años. Son 8 clases por año y los módulos toman 2 semanas. El máster en divinidades, hermanos, está organizado en
5 departamentos. Tenemos el departamento de predicación expositiva, el departamento de Nuevo Testamento, que es donde el estudiante aprende la gramática y la exégesis del griego. Sabemos que la Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Pues ahí el alumno aprende a utilizar el griego, y tenemos el departamento del Antiguo Testamento donde el alumno aprende a utilizar el hebreo. También tenemos el departamento de teología, donde se ven las 10 ramas de la teología. Y por último, el departamento de ministerio pastoral, donde el alumno aprende cosas relativas a la práctica del ministerio, ¿verdad? Como la consejería bíblica, las misiones y evangelismo y discipulado. Bien, pueden ver ahí nuestras instalaciones también. Son instalaciones por la gloria de Dios, ¿verdad? Muy bonitas, muy acogedoras. Es un campus bastante grande. Podemos hospedar a 125 estudiantes. Actualmente tenemos 54 estudiantes presenciales, más otros híbridos, ¿verdad? Pero tenemos espacio para todos los hermanos que quieran estudiar ahí, así que pueden ver ustedes ahí las fotos. Tenemos una foto del pastor Cornelio Rivera, que sé que hace poco estuvo aquí, ¿verdad? La siguiente es la del hermano Cornelio. Ahí está, miren, él está enseñando una clase. Él enseña exégesis de hebreo. También nuestra ubicación es en Ciguatepeque, y si usted quiere más información, pues puede llamar al teléfono 3370-3229, o puede buscar información en la página web en CEPE Global. Bien, hermanos, eso era todo, ¿verdad? Yo les dije que no iba a tomar mucho tiempo para presentar el seminario, así que ahora vamos a lo que vamos, ¿verdad? Vamos a lo que venimos. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a gozarnos en ella. Primero, entonces, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, gloria sea tu nombre, Dios bendito, Dios misericordioso, clemente, piadoso, amoroso, fiel y verdadero. A ti, Señor, queremos dedicar este estudio entre caballeros y algunas damas que están aquí también. Y queremos, Señor, que el Evangelio sea fielmente predicado, expuesto, y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que convenza nuestra mente, Señor. Y Padre, queremos, Señor, amarte a ti y amar, Señor, las cosas que tú amas, Señor. Así que, Padre, háblanos, convéncenos, Señor, por medio del Espíritu Santo. Y que seamos cambiados, seamos transformados e impactados por el poder de tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que está aquí presente, bendice a sus hogares, bendice a esta iglesia, comunidad de gracia, bendice a sus liderazgos. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y nuevamente, Padre, que a ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de hoy se llama El amor por la palabra de Dios. Y bueno, veo que la mayoría son caballeros, y supongo que la mayoría son padres, ¿no es cierto? Aquí veo uno que no puede ser padre, digo yo. A ver, la mayoría somos padres. Entonces, como padres, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que a un padre le gusta que a su hijo le gusten las mismas cosas que a él, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo así un poco insignificante, ¿verdad? Un poco, podríamos decir, mundanal, ¿verdad? Si a un padre le gusta el fútbol, él va a querer que a su hijo le guste el fútbol también. Y si el padre es olimpista, va a querer que el hijo sea olimpista, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, un olimpista con un hijo motarrense, imagínense, es como un dolorcito ahí en el corazón, ¿verdad? Y viceversa también, ¿verdad? Si el padre es motahuense, pues va a querer que su hijo, pues también sea motahuense. Y eso es un ejemplo insignificante, ordinario y común, ¿verdad? Pero hablando ya de cosas importantes o esenciales en la vida, si un padre es un hijo de Dios, es un creyente, ¿qué va a anhelar? ¿Qué va a desear este padre? Va a desear que su hijo o sus hijos sean también creyentes, que también sean hijos de Dios. Así que por lo general, un padre anhela que su hijo o sus hijos también anhelen, también amen, también deseen las mismas cosas que él. Pues tenemos un Padre Celestial.
Tenemos un Padre Celestial, quien es Dios. Y si somos sus hijos, entonces Dios desea, Dios anhela que nosotros amemos las mismas cosas que Él ama. Dios, como nuestro Padre Celestial, desea, anhela que nosotros, si somos sus hijos, también amemos las cosas que Él ama. Pero díganme si no es cierto que sucede que muchas personas, por ejemplo, dicen que creen en Dios, pero al mismo tiempo dicen, no creo en todo lo que dice la Biblia. Dicen, yo creo en Dios, pero hay cosas en la Biblia en las cuales no creo. O hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero considero que no necesito la iglesia. Y sabemos que Cristo dio su vida por la iglesia porque amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Aman a Dios, pero no aman la iglesia? ¿Creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios? O por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla, sabiendo que Dios ama la justicia y la rectitud. O sea, que no podemos vivir la vida como querramos. En la palabra del Señor encontramos muchas cosas que Dios ama. Aquí va a aparecer una lista de cosas que Dios ama. Por ejemplo, Dios ama a la humanidad, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice a nosotros, ama a tu prójimo. Entonces, Dios ama a la humanidad, Dios ama la verdad en lo íntimo, Salmo 51:6. Dios ama la rectitud y la justicia, Salmo 37:28. Dios ama a los justos, Salmo 146:8. Dios ama al que sigue la justicia, Proverbios 15:9. Dios ama a los que le temen, Salmo 103:11. Dios ama a los que lo aman y obedecen sus mandamientos, Deuteronomio 7:9. Dios ama a sus hijos. Dios ama a la iglesia. Y Dios ama al dador alegre también, segunda de Corintios 9:7. Y por otro lado, también en la palabra del Señor encontramos que Él odia, Él aborrece ciertas cosas. Por ejemplo, el versículo más directo para encontrar esto es el Proverbio 6:16. El Proverbio 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Él aborrece entonces los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Estas cosas Dios odia, Dios aborrece. Y hay muchos más ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Él aborrece la fornicación, el adulterio, Él aborrece el divorcio, Él aborrece el divorcio, Él aborrece la hipocresía, Él aborrece los sacrificios, Él aborrece a los ídolos, Él aborrece los actos de inmoralidad sexual. Así que encontramos en la palabra de Dios cosas que Él ama, pero también cosas que Él aborrece. Si somos hijos de Dios, y aquí está una gran verdad, si somos hijos de Dios, debemos estar amando las cosas que Dios ama y estar aborreciendo las cosas que Dios aborrece. Lo vuelvo a decir, si somos hijos de Dios, debemos estar amando las cosas que Dios ama y debemos estar aborreciendo las cosas que Dios aborrece. En Amós, capítulo 5, versículo 15, hay un versículo que lo dice tan claramente, o sea, es tan claro. Amós 5:15 dice, aborrezcan el mal y amen el bien. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial ama el bien, ama la santidad, ama la justicia, ama la verdad, ama la rectitud, y nuestro Padre aborrece el pecado, aborrece la maldad, la injusticia, la mentira, el engaño y todas esas cosas de las cuales hablamos en Proverbios 6:16. Así que con estos pensamientos en mente, de que si somos hijos de Dios debemos amar las cosas que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, entonces quiero que vayamos al salmo más largo de las Escrituras. Imagínense, esta era una pregunta del hermano Hugo, ¿cuál es el salmo más largo, más extenso? Pues ese vamos a estudiar hoy, imagínense, hermano.
¿Venían preparados para eso? Pues ajusten sus relojes, ¿verdad? No, son bromas, son bromas. No vamos a estudiar todo el Salmo 119. Solo vamos a estudiar el Salmo 119 del versículo 41 al versículo 41. Va a aparecer ahí en la pantalla, si usted lo quiere leer de la pantalla, ya que esa versión es la Nueva Biblia de las Américas, y ustedes creo que por lo general utilizan la Reina Valera, pero lo pueden seguir también con la lectura si así prefieren. Entonces leamos la palabra del Señor. Dice el versículo 41, también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tu ordenanza. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Si amamos a Dios, si somos hijos de Dios, también debemos amar la palabra de Dios. Amén. Debemos amar la palabra de Dios. Este salmo 2 veces expresa el amor por la palabra de Dios. Vean ahí el versículo 47 y 48. Dice, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Y este Salmo 119, que es el salmo más extenso, el capítulo más extenso de las Escrituras, es una canción de amor, es un poema de amor por la palabra de Dios o a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 trata del amor a la palabra de Dios. 10 veces en total el Salmo declara la palabra de el amor por la palabra de Dios. Ya leímos dos versículos, el 47 y el 48, pero también aquí pueden ver otros versículos. Por ejemplo, el 97. El versículo 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El versículo 113 dice, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Y hablando de cosas que debemos aborrecer y cosas que debemos amar, ahí está claro, él dice, aborrezco a los hipócritas. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la hipocresía. Pero amo tu ley, amo tu palabra. Cuando dice ley, cuando dice mandamientos, cuando dice preceptos, cuando dice juicios, cuando dice dichos, todo eso se refiere a la palabra de Dios. Vean el versículo 127. Dice, por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. ¿Ama usted la palabra de Dios más que las riquezas de este mundo? ¿Ama usted la palabra de Dios más que su trabajo, su empresa? Imagínese que usted tenga que decidir entre obedecer la palabra de Dios y perder su trabajo. Puede llegar a ser. ¿Qué va a preferir? ¿Qué va a amar más? Este salmo dice, amo tus mandamientos más que el oro fino. El versículo 140 dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. El versículo 159 dice, mira Dios, cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. El versículo 163 dice, aborrezco y desprecio la mentira. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la mentira también, pero amo tu ley. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Quiere usted tener paz en su vida? Ame la palabra de Dios y no va a tropezar. Versículo 167. Mi alma guarda tus mandamientos y en gran manera los amo. Así que, regresando a la porción que leímos, Salmo 119, del versículo 41 al 48, Dios nos va a mostrar 6 razones por las cuales debemos amar la palabra de Dios. Otra vez lo repito, hermanos, para que ustedes tengan esto bien claro y se lo lleven
en su corazón y en sus mentes. En el Salmo 119, del versículo 41 al 48, Dios nos muestra 6 razones por las cuales podemos amar su palabra. La primera razón por la cual debemos o podemos amar la palabra del Señor es porque en ella encontramos nuestra salvación. En la palabra de Dios encontramos nuestra salvación. Ve el versículo 41, Salmo 119, 41, dice: vengan también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra. Hermanos, en primer lugar, vean que esto es una súplica, esto es un ruego. Imaginémonos a este hombre, a este salmista, arrodillado con sus manos hacia el cielo, clamando al Señor de todo corazón y diciéndole: Dios, Señor, vengan a mí, envíame tus misericordias, de las cuales la más grande es tu salvación, conforme a tu palabra. Es un ruego. Ese debería ser un ruego de nuestro corazón también. Ahora, la palabra ahí, tu misericordia, verdaderamente es una palabra en plural. Deberíamos entenderlo así: vengan a mí tus misericordias. Generalmente en el hebreo se utiliza siempre en plural. Por ejemplo, sé que todos hemos escuchado ese otro versículo y hasta lo cantamos, ¿verdad? En Lamentaciones, donde dice: nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Misericordias en plural. En plural. ¿Por qué? Porque misericordia o misericordias son actos de amor de Dios. Son los actos fieles, los actos verdaderos, los actos leales, los actos de amor que Dios ha prometido en su palabra. A eso se refiere su misericordia. Los actos fieles, leales, amorosos de Dios. ¿Y cuál es el acto de amor fiel más grande de Dios? ¿Cuál es? El que dice después: tu salvación. La salvación de nuestras vidas por medio de la obra y la persona de Jesucristo el Señor, quien siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que estuvo dispuesto y vino al mundo a salvar a los pecadores, a vivir entre nosotros, a sufrir todo tipo de tentaciones y todo tipo de dolores. Él fue un hombre experimentado en quebrantos. Él vino a morir. Él vino a poner su vida por la nuestra, a pagar con su sangre nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de los pecados, para que nosotros pudiéramos tener la salvación. La salvación, hermanos, es el acto de amor, es la misericordia más grande de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra del Señor, en la palabra del Señor, en la Biblia. Nosotros podemos amar la Biblia porque en ella encontramos la salvación. Porque miren, la salvación no se encuentra en ningún otro lugar. Se encuentra en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos revela a Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Mis palabras no lo pueden salvar. Las palabras de cualquier pastor o de cualquier hombre no lo pueden salvar. Pero las palabras de Dios en la Biblia lo pueden salvar. Por eso el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, le dijo a Jesucristo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que pueden salvar. La Biblia es un testimonio de los actos de amor de Dios. Y es el testimonio del mayor acto de amor de Dios por nosotros, la salvación. En la Biblia encontramos en Romanos 5:8 que dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
siendo aún pecadores. ¿Qué significa ser un pecador? ¿Sabe qué significa ser un pecador? Significa ser un inmerecedor. Un pecador no merece nada excepto la muerte. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero en Efesios 2, versículo 4 al 6, dice, Dios que es rico en misericordia. Que decía el salmista, venga a mí tu misericordia, tus misericordias. Dios es rico en misericordias. Y dice, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es tan maravilloso ese acto de amor de Dios por nosotros, la salvación. Y ese testimonio de ese acto de amor lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Así que la primera razón por la que debemos amar la palabra de Dios es porque en ella encontramos nuestra salvación. Porque en ella encontramos el mayor acto de amor de Dios por nosotros. ¿Ha encontrado usted esa misericordia de Dios en su palabra? Si no lo ha hecho, escuche la palabra del Señor y crea en Cristo Jesús. Arrepiéntase de su pecado y confiéselo. Jesucristo les dijo a los fariseos, examinen las Escrituras, examinen la Biblia, porque en ella piensan ustedes que está en la salvación. Y después les dice, sí, porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia es el testimonio de Jesucristo. La Biblia es el testimonio de la salvación que Dios ofrece. Amemos la palabra de Dios porque en ella encontramos nuestra salvación. La segunda razón por la que debemos amar la palabra del Señor es porque en ella encontramos nuestra defensa. En la Biblia encontramos nuestra defensa. Vea el versículo 42. El versículo 42 dice, Salmo 119, 42, dice, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Hay una conexión entre el versículo 41 y el 42. Y la conexión es esta. Señor, si vienen a mí tus misericordias, y la más grande de ella es la salvación. Si he recibido tu salvación conforme a tu palabra, entonces también tengo respuesta. ¿Respuesta para qué? Para el que me afrenta. Para el que me afrenta. Pues confío en tu palabra. ¿Quién es el que me afrenta? Es un enemigo, ¿no? El que me afrenta es un enemigo. Seguramente el salmista, el que escribió este salmo, tenía algunos enemigos personales. No, este salmo no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? ¿Quién fue el escritor? Pudo haber sido el rey David y sabemos que el rey David tuvo muchos enemigos, ¿verdad? Pero independientemente de quién haya escrito este salmo, él dice, yo tengo respuesta en tu palabra para mi enemigo, para mi enemigo. Quizá algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida tuvimos algún enemigo personal. Y la pregunta es, ¿cómo manejamos a ese enemigo? ¿Con un insulto? ¿Con una venganza? ¿Con malos pensamientos? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Qué respuesta le dimos a ese enemigo? Tal vez algún día alguien nos insultó. ¿Cómo le respondimos? ¿En dónde estuvo nuestra respuesta a ese insulto? Quizá vino de lo más profundo de nuestro orgulloso corazón. Pero aquí le está diciendo, en tu palabra yo tengo respuesta para mi enemigo. En tu palabra. Cuando confiamos en la palabra del Señor, no respondemos como el mundo responde. Jesucristo dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino siempre el bien. Bien, amad a vuestros enemigos,
orad por ellos, imagínense. Si tu enemigo te pide agua, dale agua. En la palabra del Señor encontramos respuesta ante nuestros enemigos. Y puede ser que no sean solamente enemigos personales, pueden ser situaciones, pueden ser problemas a los cuales nos enfrentamos, pueden ser tentaciones. ¿Cómo respondemos ante la tentación? La palabra del Señor tiene la respuesta ante la tentación. Y si no, veamos el ejemplo del Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 4, versículo 3, Satanás se acercó a Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense, si eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabía Satanás que él era el hijo de Dios? Por supuesto. ¿Qué quería hacer Satanás? Hacerlo caer en una trampa. Que Cristo hiciera algo solo para demostrarse a sí mismo sin que fuera la voluntad de Dios el Padre, porque acordémonos que Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Pero Satanás le está diciendo, ¿y por qué no haces esto también? ¿Lo mandó el Padre a convertir piedras en pan? ¿Esa era la voluntad de Dios el Padre? No, era una tentación de Satanás. Satanás estaba apelando a los deseos de la carne. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? Escrito está. ¿Qué utilizó Cristo Jesús? La palabra. Salmo 119, 42. Tengo respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. La respuesta para mi enemigo, sea una persona, sea una tentación, sea una tribulación, sea un dolor, sea una tragedia, está en la palabra del Señor. Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todavía Satanás se atrevió a tentarlo por una segunda vez y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Mateo 4:6. Otra vez, ahora Satanás está apelando al orgullo del Señor Jesucristo. Lánzate, ¿verdad? Y van a venir ángeles. ¡Qué demostración de poder! ¡Qué demostración de gloria! Otra vez Satanás está tentando al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo le respondió Jesucristo? Otra vez. Escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y por cierto, cada vez que dice escrito está, Jesucristo está haciendo mención a Deuteronomio. La primera fue Deuteronomio 8:3, esta es Deuteronomio 6:16. Y todavía Satanás intenta una tercera vez y le dice, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y todas sus riquezas. Y le dice Satanás a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Deuteronomio 6:13. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que Jesucristo nos muestra cómo la palabra del Señor es nuestra respuesta ante el enemigo. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos la respuesta para el enemigo, para la tentación, para la tribulación. Así que la segunda razón por la que podemos amar la palabra del Señor es que en ella tenemos respuesta. En ella tenemos respuesta. La tercera razón por la cual amamos la palabra del Señor es porque en ella encontramos la verdad. En ella encontramos la verdad. Vamos otra vez al Salmo 119, versículo 43. El versículo 43 dice, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Hermanos, aquí hay una segunda súplica. La primera súplica es, vengan a mí tus misericordias. Otra vez aquí está suplicando el salmista. ¿Y qué es la súplica del salmista? El ruego del salmista. Pensemos que él está orando, que él está levantando sus manos. Y él está diciéndole a Dios, Dios, no quites tu palabra de mi boca. Que tu palabra viva en mi boca. Que tu palabra la tenga en la punta de la lengua, como decimos nosotros. ¿Qué debería estar en la punta de nuestra lengua? La palabra de Dios. Cuando viene el enemigo, cuando hay un chisme, cuando hay una murmuración, cuando hay
cuando hay un insulto en contra nuestra, ¿qué debería estar ahí en la puntita de la lengua? La palabra de Dios, no el insulto, no la respuesta áspera, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe estar en nuestra boca? La palabra de Dios. ¿Y por qué será tan importante esto? Bueno, porque la palabra de Dios es verdad y porque por otro lado vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaño, lleno de falsedad. Y la cuestión es que todo eso nos conduce al pecado y el pecado nos conduce a la muerte. Hermanos, ustedes, la mayoría, pues, son padres de familia, algunos son abuelos, ¿verdad? Y ustedes quizá fueron a la escuela, al colegio, a la universidad y nunca escucharon hablar de la teoría de la evolución, de la ideología de género y de todas esas cosas. Quizá en toda su vida universitaria o de educación nunca escucharon hablar de esas cosas. Nuestros hijos en primaria ya están siendo educados por todas. ¿Por qué? Porque la maldad en el mundo, la mentira en el mundo está aumentando. Está aumentando. Se está engañando a las personas desde la cuna. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando les ponemos el YouTube, cuando le ponemos el TikTok a nuestros hijos. Hermanos, la peor niñera para nuestros hijos, nuestros nietos, es el YouTube, o el TikTok, o el Internet, o la televisión. Es la peor niñera. No se los den. No los pongan no los dejen en la casa viendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo que van a estar haciendo, llenándole de mentiras la cabeza a sus hijos o a sus nietos. Lo que la palabra del Señor es la verdad. Es una verdad absoluta. Por ejemplo, dice el del Salmo también que la suma de la palabra de Dios es verdad. Toda ella es verdad. Dios habló y Dios no miente. Debemos amar la palabra de Dios porque ella es verdad. No hay error en ella, no hay mentira en ella. Si creemos en la palabra de Dios, no fracasaremos, no tropezaremos, no tropezaremos. Cuarta razón. Debemos amar la palabra de Dios porque en ella encontramos la libertad. En ella encontramos la libertad. Vean el versículo 44, Salmo 119, 44 y 45. Dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Otra vez, vean el hilo del pensamiento. Este es el hilo del pensamiento del salmista. Nunca, Señor, apartes de mi boca tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y como tu palabra es verdad, y yo confío en tu palabra, entonces yo voy a obedecer tu palabra. Y miren qué bonito, dice, para siempre y eternamente. Qué compromiso de este hombre. Yo voy a obedecer tu palabra para siempre y eternamente. Y versículo 45. Y así, lo debemos entender, y así, o entonces, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busco tus preceptos. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, que no quites de mi boca tu palabra porque es verdad, y tu verdad me da, ¿qué cosa? Libertad. Libertad. Hermanos, ¿a qué les suena parecido? ¿A qué les suena parecido? A las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31. En Juan 8:31 Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Y conocerán mi verdad y mi verdad los hará libres. La verdad de Dios nos da libertad. Por eso les digo, la tercera razón para amar la palabra de Dios es porque en ella encontramos la verdad. Y la cuarta es porque en ella encontramos libertad. ¿Qué dice el mundo de nosotros? El mundo de los cristianos dice que, bueno, ahí son los santulones, los aburridos,
los mentes cerradas, los fanáticos. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Yo sé que ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué más nos dicen? Los aleluya, los dinosaurios, ¿verdad? Cierto, cierto, ¿verdad? Los que creen en ese cuento de hadas, en ese libro de cuentos, que es la Biblia. Así dicen de nosotros. Pero ¿qué dice Jesucristo? Él no nos llama así, Él nos llama libres, libres. A los que hemos creído en su verdad, Él nos dice libres, libres. ¿Por qué? Porque el que no ha creído, entonces, ¿qué es? Es un pecador. Y miren lo que dice Juan 8:34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. El que cree en la verdad de la palabra de Dios es libre, libre. Entonces, debemos amar la palabra de Dios porque en ella encontramos libertad, libertad. Quinta razón, ya voy más rápido. Miren, ustedes pensaron que ya estaban preocupando. Yo sé que ya estaban preocupando. Quinta razón, debemos amar la palabra de Dios porque en ella encontramos nuestra misión. Otra forma de decirlo es nuestro propósito en la vida. Vean el versículo 46, Salmo 119, 46. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. Otra vez, hermanos, veamos el hilo del pensamiento. Lo primero que encontramos en la palabra de Dios es salvación. Teniendo salvación, tenemos respuesta. Es decir, nada nos puede vencer. Nada nos puede derrotar. El enemigo no puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Tenemos salvación. Tenemos respuesta ante el enemigo. En ella encontramos la verdad. Y la verdad nos da, ¿qué cosa? Libertad. Teniendo todas esas cosas, también encontramos una misión en la vida. Encontramos un propósito para vivir. Y qué lindo lo dice este salmista. Dice, hablaré de tus testimonios, hablaré de tu palabra delante de los reyes y no me avergonzaré. En la palabra de Dios encontramos nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Proclamar. Proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Proclamar las bondades de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Amén. Esa es la misión. Y el salmista lo dice aquí tan hermoso. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Aquí necesitamos un poco de trasfondo histórico. En aquellos tiempos, cuando habían los reyes, ¿verdad? Era peligrosísimo hablarle a un rey. En primer lugar, uno ni siquiera se le podía acercar, ¿verdad? Estaba totalmente cercado, ¿verdad? En segundo lugar, si lo que uno le decía al rey no le agradaba al rey, digamos que le dieran permiso a uno de llegar donde el rey. Si lo que uno le decía al rey no le agradaba, ese rey simple y sencillamente, ¿bien?, lo mandaba a ejecutar. El hermano hizo preguntas del libro de Esther. Esther tuvo que esperar el momento preciso para hablarle al rey, ¿verdad? Ella tuvo mucho valor de hablarle al rey, porque si lo que Esther le decía al rey le desagradaba, el rey lo podía mandar a matar, la podía mandar a matar. Otro ejemplo, Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Antes de hablarle al rey, él oró, hizo ayuno, ¿verdad? Hizo ayuno y oró, porque si él le hablaba al rey y lo desagradaba, entonces lo podía mandar a matar. Pero aquí el salmista está diciendo, yo hablaré de tu palabra delante de los reyes y no me avergonzaré. Es decir, no me importa si el rey se ofende, yo le voy a presentar la palabra del Señor. Él está diciendo, voy a cumplir la misión en mi vida, aunque me cueste la vida, es lo que está diciendo, aunque me cueste la vida.
aunque me mate el rey, yo le voy a proclamar la palabra del Señor. ¿Se ha usted avergonzado de la palabra del Señor? Tal vez usted me dice, no, yo no me he avergonzado. Se ha avergonzado cada vez que no le ha dicho a su amigo, a su pariente, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, a su compañero de equipo, que Cristo Jesús es el Señor y que debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, hermanos, amamos la palabra del Señor porque en ella encontramos la misión. Y por último, la última razón es porque en ella encontramos nuestro deleite. En ella encontramos nuestro deleite. Los últimos dos versículos dicen, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Y meditaré en tus estatutos. El salmista solo está concluyendo un pensamiento bien lógico. Si en la palabra del Señor he encontrado mi salvación, he encontrado mi respuesta, mi defensa, mi victoria, si he encontrado la verdad y he encontrado libertad y tengo una misión que llena mi vida, entonces, ¿qué me hace falta? Nada. Por tanto, puedo deleitarme. Tengo gozo inefable, gozo victorioso en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. En el Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en ella medita de día y de noche y en ella está su delicia. En ella está su delicia. Podemos amar la palabra del Señor porque en ella encontramos deleite, encontramos gozo, encontramos felicidad. En el versículo 48 el salmista dice, levantaré mis manos a tus mandamientos. Levantar las manos es una señal de rendición, es una señal de sumisión, de humillación. No es solo levantar las manos por levantar las manos. Levantar las manos aquí significa adoración, postrarse. Él dice, ante tu palabra, yo me someto. Como dice Santiago, soy manso, soy humilde para recibir tu palabra. Bien, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Hemos visto 6 razones por las cuales debemos amar la palabra de Dios. La primera, encontramos nuestra, bueno, vamos a ver si, ya no, a ver si lo quitan ahí, ¿verdad? Y alguien me dice las 6 y quizá el hermano Hugo le dé un regalo en el próximo desayuno. ¿Quién me dice las 6 sin verlas? A ver, que no estén ahí. ¿Quién puede repetir las 6 razones por las que podemos amar la palabra del Señor? Y el hermano Hugo le va a dar un regalo. Por todo. Nadie. No solo son 6, es todo. Es todo. Nadie recuerda las 6. Salvación. Ok, en ella encontramos salvación. Segunda. En ella encontramos nuestra defensa. Tercera. Sí, se saltaron uno. Sí, pero no está bien. El orden no altera el resultado. Pero la verdad. La cuarta, la que habían dicho, libertad. La quinta, encontramos la misión, el propósito de nuestra vida. Y la sexta, encontramos nuestro deleite. El pastor se gana el regalo. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el salmista también puede decir, guardaré tus mandamientos para siempre y eternamente, porque tu palabra no pasará. Un amor eterno es el amor por Dios y por las cosas que Él ama. Y Dios ama su palabra. En el Salmo 119, 27 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, usted no tiene Cristo. Si usted no ama la palabra del Señor, usted no ama al Señor.
Él anhela que nosotros amemos lo que Él ama y que nosotros odiemos lo que Él odia. Amén. Bien, hermanos, Dios te bendiga y gracias.